¿Quién te mandó a matar a Borges? ¿Y qué me dices de este? ¿Es ese? Mi salida de aquí tiene que ser legal. Y no me voy a arriesgar a que me relacionen con la muerte de Borges. Es un hombre alto, de unos 30, 35 años, y está vestido como un cholo. Por lo que pude averiguar, vino a ver a Roxana Rodiles. Muchas gracias. Veamos, ya está preparando todo para tu salida. Minerva sobrevivió. Y si se recupera pronto, puede echarnos todo a perder. Tienes hasta mañana para salirte, Clarisa. No voy a compartírsela con esta rata. ¡Ya vamos a aterrizar! ¿Estás seguro que estás bien? Sí, sí, pero se nos peló el berebere. Dije que ese tipo era muy peligroso. Agárrense que ya estamos aterrizando. ¿Qué pasa? ¿Por qué me ves así? A partir de ahora tú me vas a tratar con respeto. Y esta fue la última noche que pasaste aquí. ¿Entendiste? Que si entendiste. Sí, entendí. ¿Necesitaba verme? Sí. Siéntese, por favor. Adelante. Necesito que lo antes posible me haga una relación de todos los reclusos que, a su parecer, puedan reintegrarse a la sociedad y no hayan cometido delitos graves. ¿Yo? Pues porque le sorprende. Usted es la psicóloga, ¿no? Supongo que usted sabe quiénes son los menos locos. Con todo respeto, señor, pero esto no es un manicomio. Sin embargo, sí, claro, por supuesto que puedo hacer esa lista. Muy bien. A ver, por ejemplo, ¿qué me puede decir de Roxana Rodiles? Roxana Rodiles. Era la pareja sentimental del financiero de Mil Cumbres. Es una mujer educada, refinada, y no le ha sido nada fácil entrar en un lugar como este. Pero también ha sido una mujer fuerte y su proceso de adaptación ha sido prácticamente inesperado. ¿A qué se refiere con inesperado? ¿Qué se puede esperar de una persona que lo ha tenido todo? Es una mujer delicada, frágil, y de repente entra en una selva violenta como esta. Lo normal es que uno piense que le va a costar mucho y va a necesitar mucha ayuda. Sin embargo, ella ha sabido hacerse un lugar aquí. Ha sabido ganarse su espacio. ¿Alguna otra pregunta? Ya me dijeron que la perfumada te corrió de su celda. Pues, ¿qué le hiciste, Clarisa? Nada. Solo que ahora se siente la gran cosa y quiere que le llame señora. Pues aquí la señora era usted, ¿no? ¿Por qué fue el pedo? Pues porque la caché hablando por un celular que tiene escondido en la celda. ¿Qué empiezas por ahí? ¿Con quién hablaba? Pues no sé bien qué es lo que estaba diciendo, pero lo que sí me queda muy claro es que estaba hablando con su papá. ¿Qué le dijo? No tanto, ya no alcancé a escuchar. Justo cuando quería averiguar fue cuando pues, me sacó de la celda. A mí me gustaría ver la posibilidad de que me ayude a conseguir una celda más tranquila. Encima de que me dices las cosas a medias, ¿todavía quieres que te ayude? Pues es que esa mujer es muy difícil, es muy meticulosa, está capaz de sacarle la sopa. ¿Es eso o tú eres muy pen? ¿Me va a ayudar o no? Pues voy a ver qué puedo hacer si me dan ganas. Y la próxima, te lavas bien los oídos cuando te bañes. A ver si sirves de algo. Además te advierto, madre, para que no te agarren de sorpresa. No, pues muchas gracias, Bowser.
Ese Cordero quiere controlar el reclusorio. Pues como digo, se la va a pelar porque yo soy la madre, ¿me entiendes? Además sería bueno aclarar unas cositas con el director para que sepa quién manda aquí. Además no me va a desarmar otro motín. Ya te dije que tranquilo, Bowser. Sé que puede ir metiendo el control por donde mejor le quepa. Es más, ¿para qué lo hacemos esperar? Vamos a darle una visitadita. Perdón, señor. El Guillotina quiere verlo. ¿El Guillotina? ¿Y quién es ese? Es un recluso, señor. Un recluso. ¿Cómo o por qué está un recluso en la puerta de mi oficina? A ver, señorita, ¿qué creen que es esto? ¿Un club social o una cantina? Aquí quien decide cuándo y a qué hora ve un recluso soy yo. Yo lo sé, señor. Lo que pasa es que este preso es el más importante de aquí. Sí me entiende, ¿no? No, no le entiendo. Que yo sepa, la ley es igual para todos. Aquí no hay presos importantes. Todos reciben el mismo trato. Pero, señor, es que... No hay pero que valga. No lo voy a recibir. Apenas si tengo tiempo de ponerme al pendiente con todo. ¿Algo más? Por favor. Híjole, Guillotina, el señor Cordero no te va a poder atender. Si yo no estoy preguntando. Yo quiero hablar con él y punto. Fue muy claro. Bowser, ¿te lo puedes llevar de regreso? Ni madres. Yo este güey lo veo ahorita. Guillotina, espérate, tranquilo. Este cabrón es muy fresquito y con ganas de chingar. No te metas en pedos desde el principio, hazme caso. ¿Será? Pues se la voy a pasar por esta vez, pero más al ratito vamos a ver quién puede más. Permiso. Perfumada. La petición de tu cambio de celda fue denegada. Yo no hice ninguna petición. Fue una exigencia. Yo hice la petición por ti. Para que no ocurra algo como lo de ayer y andes armando tus desmadritos otra vez. Yo no voy a mover un dedo. El que tiene que hacer algo es ella. Se tiene que largar de mi celda. No es tu celda y no es tu cárcel, mi reina. Haz lo que quieras, pero Chun se pasa conmigo. Chúpate esa, que es de chocolate. Y tú no te metas a ladear. La bronca no es contigo. ¡Hija! ¡Estamos jugando aquí! ¡Ay, no chillare! ¡Métala otra vez! Señor subprocurador, ¿puedo hacerle un par de preguntas? Son solamente dos. Mira, ya déjalo pasar. Siempre hay que ser amables con la prensa. Siempre objetiva y respetuosa, ¿verdad? Sí, desde luego. ¿Qué opina de la muerte de Borges? ¿En verdad cree que fue un accidente? Lo que yo opine o no, no es relevante. Yo me remito a los hechos y a las investigaciones pertinentes, que, por cierto, todavía están en proceso. ¿Y por qué puso de fast track como director del penal a un exalumno suyo? ¿No cree que esto pueda sonar sospechoso? Lo felicito. Hizo muy bien su trabajo. Pero ¿no cree que está especulando de más? ¿Eso le enseñaron en la escuela de periodismo? Me enseñaron a contar la verdad y es precisamente lo que hago. Pues sus maestros deben sentirse muy orgullosos de usted. Igual que yo de Cordero. Porque creo que él es el mejor para desempeñar ese cargo. Por eso tomé la decisión. Es de mi entera confianza. ¿Y para qué confía en él? ¿Para que dirija el penal de las dunas o para que sea otro títere más de los poderosos? Bueno, yo creo que ya tuvo suficiente tiempo para hacer preguntas, ¿no?
Si no le molesta, quiero seguir desayunando con mi esposa para poder cargar energías para el día. Ya veo, sí. Por favor, acompañen al señor, pero en fast track. Suéltame, no me toques. No me toques. Malditos periodistas. Siempre andan metiendo las narices en donde no deben. ¿Mm? Y luego, claro, nos mandan callar el hocico a balazos. Plebe, escóndete la camioneta por unos días. Corre. Permiso, pa. Siéntese. Está bueno. Nomás me voy a echar un regaderazo. ¡Que te sientes, c... Lo primero que te pido es que no salgas de la casa de seguridad, y es lo primero que haces. Te vas a visitar a tu hermana a las dunas. El fariseo me dijo que hubo un tiroteo mientras huían. Pensé que estabas muerto. No me van a apañar. Primero muerto. Pero logramos lo que queríamos. ¡Tú cállate! Ya estoy hasta la madre de que siempre seas la segunda voz de este Y no todo salió bien, ¿me oyes? La jefa del juicio está en coma, pero está viva. No murió. Y si los persiguieron, es porque algo hicieron mal. ¡No he terminado! Luis. Te necesito. Pero te necesito vivo. Olivia, lo último que necesito en este momento es que un doctor me esté revisando. Acabas de llegar de un operativo de alto riesgo. Sabes que es parte del protocolo. Alejandro, has tenido días muy difíciles. No, todos hemos tenido días difíciles. Jorge se murió. Minerva está en un hospital. Minerva tiene un dispositivo de alta seguridad. ¿Qué pasó con el operativo en Ojinaga? Ya sé que por eso no pude ir por lo de su mujer, pero ¿qué pasó? No se queden callados. ¿Qué pasó con el operativo? Silvia encontró la camioneta en la que se transportaban. Está en una casa lujosa al norte de Ojinaga. Y creemos que Sansón está ahí. Pero ya aposté 2 hombres allá. El oficial Castro y el oficial Ramírez. ¿Y por qué no me lo habían dicho? Porque estabas ocupado. Ustedes dos, mejor que nadie, saben lo que significa para mí agarrar al Sansón. Ese mató a mis padres. Ese sabe en dónde está mi hermana. Si alguien tiene que estar en ese operativo, soy yo. Estaba ocupado. Ya sabía que eso iba a pasar. Alejandro, espérate. Dime por qué estoy aquí. Para Roxana, él es un policía arriesgado. ¿Qué hacías con todo ese dinero?